Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Nissan, que es de verdad una locura. Es una historia de resiliencia, de pura inteligencia y de una visión que, créanme, cambió las reglas del juego no solo para ellos, sino para toda la industria. A ver, para que se den una idea, imaginen esto, un país completamente devastado por la guerra, fábricas en ruinas, recursos casi nulos, y de ahí, de esas cenizas, nace Nissan. Esto no fue solo un problemita, fue lo que les forjó el carácter, su ADN. La escasez los obligó a pensar de otra manera, a decir, ok, no tenemos para hacer motores gigantes, así que vamos a hacerlos eficientes, vamos a hacerlos duraderos. Y esa necesidad, bueno, se convirtió en su más grande ventaja. Ok, entonces, ¿cómo empieza todo? ¿De dónde sale esa primera chispa? Pues todo arranca con un nombre y una idea que lo cambiaría todo. Aquí lo tienen. Todo empieza en 1933, con la formación de Nissan. Y ojo, al principio no hacían los coches que conocemos hoy, para nada. Se dedicaban a las autopartes, a la maquinaria pesada. Pero su fundador, Yoshisuke Aikawa, tuvo una de esas epifanías, ¿saben? Se dio cuenta de que la verdadera revolución no estaba en las máquinas gigantes de las fábricas, sino en el coche personal. Una visión que estaba de verdad adelantadísima a su tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque, a ver, Nissan no podía llegar y competir de tú a tú con los monstruos americanos. Era imposible. Así que tuvieron que hacer algo más inteligente, cambiar las reglas del juego por completo. Piénsenlo así. Por un lado, tenías a los fabricantes de Estados Unidos obsesionados con la potencia bruta. Motores gigantescos, coches enormes que, bueno, tragaban gasolina como si no hubiera un mañana. Y por el otro, tenías a Nissan que por pura necesidad tuvo que ser mucho más astuto. Su carta fuerte no era la fuerza, era el ingenio. Empezaron a crear coches pequeños, súper eficientes y, lo más importante, increíblemente duraderos. Básicamente convirtieron su mayor debilidad en su superpoder. Ok, ya con esta filosofía de ingeniería antes que fuerza bruta, bien clavada en su ADN, Nissan estaba listo para dar el siguiente paso. Y no era cualquier paso, Era ir a conquistar el mercado más difícil, el más competitivo de todos, el de Estados Unidos. Estamos en los años 70. En ese entonces, la idea de que un coche japonés pudiera siquiera hacerle sombra a los muscle cars americanos sonaba a chiste, parecía imposible. Pero llegó un modelo que lo cambió absolutamente todo. Y aquí lo tenemos, el legendario Datsun 490Z. Este coche fue un antes y un después. No es que fuera solo rápido, no. Era una declaración de principios. Te daba el estilo, la emoción de un deportivo europeo, pero con la confiabilidad y sobre todo el precio de un auto japonés. Fue la prueba de que la ingeniería japonesa no solo era práctica, también podía ser emocionante, podía ser algo que desearas tener. Y claro, el 240Z fue solo la punta del iceberg. A partir de ahí, la reputación de Nissan se construyó sobre coches que parecían indestructibles. ¿Quién no conoce un Sentra, un Altima? Y bueno, ni se diga en Latinoamérica del inmortal Tsuru. Esos coches se convirtieron en sinónimo de confiabilidad. Eran los autos que se heredaban de padres a hijos. Máquinas sencillas, baratas de mantener y hechas, de verdad, para durar una eternidad. Pero bueno, como en toda buena historia después de la subida, viene la caída. O al menos un momento de crisis tan fuerte que amenazó con borrar de un plumazo todo lo que habían construido. Llegamos a los años 90 y las cosas se pusieron muy feas para Nissan. La compañía enfrentó una crisis financiera brutal, tan grave que de verdad su supervivencia estaba en juego. La pregunta en toda la industria era la misma. ¿Sería este el fin del camino para Nissan? Y la respuesta llegó en 1999, con una jugada totalmente inesperada y súper audaz, una alianza histórica con el fabricante francés Renault. Con Carlos Ghosn al frente, la compañía pasó por una transformación radical. Se reinventaron por completo y demostraron una vez más esa increíble capacidad de adaptación que los define desde el principio. Después de sobrevivir a esa crisis, Nissan no solo se levantó, no, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, mirar más allá que los demás y apostar por la siguiente gran revolución. Y para eso tenemos que hablar de un año clave, 2010. Pongan atención a esa fecha. Mientras casi toda la industria automotriz todavía le hacía el feo a los coches eléctricos, Nissan tomó una decisión que los pondría de nuevo a la cabeza. Hicieron algo que nadie se atrevía. Lanzaron el Nissan Leaf. Este fue el primer coche 100% eléctrico pensado para el mercado masivo, para la gente común. Fue una apuesta gigantesca. En serio, en ese momento casi todos los demás fabricantes veían los autos eléctricos como si fueran juguetes caros o proyectos de ciencia ficción. Nissan no. Nissan los vio como el futuro. ¿Y saben qué? La apuesta les salió redonda.
El Leaf no solo fue un éxito, sino que por años fue el coche eléctrico más vendido en todo el mundo. Con esto demostraron que esa visión a largo plazo y la valentía para innovar no eran cosa del pasado, seguían siendo parte de su ADN. Y esa mentalidad de pioneros sigue vivita y coleando hoy con su plan Ambition 2030. Porque la idea ya no es solo venderte un coche, no. Ahora es crear todo un ecosistema de movilidad. Imaginen esto. Vehículos eléctricos que se conectan a la red eléctrica de tu casa, que aprenden tus rutas con inteligencia artificial y que eventualmente se conducirán solos. Están apostando otra vez no en dónde está la industria hoy, sino en dónde va a estar mañana. Entonces, después de todo este viaje por la historia de Nissan, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de toda esta saga? Yo creo que el punto clave es este. La historia de Nissan nos enseña que las circunstancias en las que naces no tienen por qué definir tu destino. De empezar entre las cenizas de la posguerra a liderar la revolución eléctrica, nos demostraron que la verdadera clave del éxito es la capacidad de adaptarse, de innovar y de pensar siempre a largo plazo. Y al final todo se resume en esta idea. La verdadera grandeza, tanto en una empresa como en sus coches, no se mide en qué tan rápido vas, sino en cuánto aguantas. Se mide en resistencia.